Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Juan Carlos Amaya nuevamente, enviándoles un abrazo a la distancia a quienes nos están nuevamente sintonizando, quienes están viendo nuestro programa Sabiduría para la Familia. Sepa que de parte nuestra les damos un caluroso abrazo, ya que no nos podemos topar personalmente, pero lo hacemos desde la distancia. Creemos que Dios está ahora mismo empezando a tocar vidas en medio de este caos. Quiero partir hoy, vamos a dar hoy día a ministrar el cuarto atentado contra la familia. Vamos a estar ministrando realmente un tema muy importante. Esto nos tocó en estas 2 noches con mi familia. Estuvimos hablando de esto. Mucho de lo que yo les estoy dando a ustedes son los temas que tratamos juntamente con mi esposa, con mis hijos en nuestro altar familiar. No es simplemente mensajes que parten de cosas que hemos visto de otros predicadores, sino de experiencias propias y de lo que está sucediendo en nuestra familia. Quiero que usted me escuche muy firmemente acerca de lo que Dios nos va a hablar, lo que Dios va a tocar su corazón, va a hablar a su vida. Y el inicio de este programa empezó con el tema la reforma de una familia. Y decíamos al principio, porque esto es base para entender lo que vamos a hablar hoy día, la base de una reforma es el reformador. Dios necesita un reformador en cada una de las familias. Y hoy vamos a mirar por qué hay muchas familias que no logran nunca convertirse totalmente. Usted tiene que entender que el propósito de Dios para las familias, primeramente, es que la familia sea salva. Dice la Escritura, cree tú en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Ese es el primer paso, el primer propósito, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mis padres, que mis hermanos sean salvos. Y el segundo principio, el segundo paso, el segundo nivel es que te sirvan, que sirvan a Dios. ¿Sí? No es suficiente que mi esposo haya sido salvo, no es suficiente que mi esposa haya sido salva, no es suficiente que mi madre, que mis hermanos, mis hijos hayan sido salvos. El segundo paso es que ellos le sirvan a Dios, ellos sirvan a Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que para que esto suceda, ¿sí? Tiene que venir un reformador a esa familia, tiene que venir un reformador. Así que posiblemente usted que está escuchando ahora mismo, usted esa persona que Dios está diciéndole, tú María, tú Juana, tú Marta, tú Raquel o tú Pedro o tú Esteban o tú David, tú eres el reformador, tú eres la reformadora de tu casa. Así que lo primero que Dios necesita es un hombre, una mujer que quiera tomar la posición de un reformador para su casa, de una reformadora para su casa. Hoy vamos a hablar de este cuarto atentado. ¿Qué es lo que impide que haya un reformador en sus casas? Entonces el tema de hoy es persecución familiar. Este es el tema que le he titulado a esta clase, a este programa de este día, persecución familiar. Entonces vamos a mirar primeramente cómo el enemigo detiene la obra de un reformador en su casa. Yo le cuento que hay muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres en las distintas iglesias y, sí, y algún tipo de creencia que en algún momento de su vida quisieron traer un cambio en sus familias, quisieron traer un cambio para sus hogares, quisieron traer un cambio para sus esposos, sus esposas, sus hijos, pero que cuando vino la persecución pararon. Cuando vino la persecución no la quisieron sufrir. Cuando vino la persecución se detuvieron. Entonces, la primera cosa que vamos a mirar es qué es la persecución. ¿Sí? Y busqué una definición muy simple, muy sencilla y profunda a la vez. Dice, la definición de persecución es la presión, la provocación y la intimidación para detener tu decisión de vivir en justicia o de traer una reforma a tu familia. Y la primera cosa que vamos a comprender en este momento, según la Biblia, Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Sabe lo que está diciendo? Que mi prioridad aquí en la tierra es buscar el reino de Dios
y su justicia. Ahora, quiero que hablemos de esta palabra justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Y por qué causa viene la persecución a una persona que quiere empezar a reformar una familia? Cuando una persona, un hombre, una mujer de la casa, de la familia, reconoce que ha estado equivocado, reconoce que ha estado mal y viene el arrepentimiento de Dios a esa persona experimenta, escuche esto, experimenta conciencia de la justicia. Sí, una vez que yo me arrepiento de mi pecado, yo suelto mi pecado, de pronto Dios me quita la venda y comienzo a entender por primera vez lo que es la justicia de Dios. Yo quiero decirle que la justicia del hombre no es la misma que la justicia de Dios. El hombre tiene muchos pareceres acerca de lo que es bueno, de lo que es correcto, pero Dios tiene un parecer diferente a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre le parece. Dios tiene un parecer distinto, un parecer diferente. Y quiero explicarle esto. La justicia son tres cosas, ¿sí? La justicia son los principios de Dios, la justicia son las leyes espirituales de Dios y la justicia es la palabra activa de Dios, la palabra hecha rema, la palabra que es para el ahora, lo que Dios me dice en este instante, lo que Dios me está hablando en ese momento. Uniendo estas tres cosas, ¿sí? Representa la justicia de Dios. Número uno, la justicia son principios. En la clase anterior que hablé, les estaba enseñando que hay una diferencia entre prioridades y necesidades. Cuando yo decido vivir por prioridad y no por necesidad, a eso se le llama principio, se llama principio de la prioridad. Esto significa que yo no baso mi vida en necesidades, sino en lo que es una prioridad. Y yo debo de entender que es una prioridad, ¿sí? Principios tiene que ver con toda la forma, escuche esto, cómo se hacen las cosas en el cielo, cómo se hacen las cosas desde el ámbito espiritual. Por ejemplo, cuando uno empieza a vivir en principio, uno empieza a consagrarse, uno entiende lo que es la autoridad, uno entiende lo que es el servicio, uno entiende lo que es la unidad. Pero todos estos conceptos suelen ser alejados, lejanos e indiferentes para la gente normal, para el hombre natural. Cuando yo me refiero al hombre natural, me estoy refiriendo a una persona que todavía no tiene conciencia de lo que son los caminos de Dios, de lo que es la vida de Jesús, de lo que es el perdón de Jesús a través de la sangre, a través de la cruz. No tienen todavía conciencia, entonces ese es un hombre natural. Pero también hay otra persona que la Biblia le llama el cristiano carnal. El cristiano carnal es una persona que aunque está en una iglesia, aunque practica cosas que se hacen en la iglesia como cantar, leer la Biblia, qué sé yo, ofrendar y todas estas cosas, mas sin embargo no las entiende, no las vive con revelación, no las comprende, sino que simplemente es un hombre, es una mujer que practica una creencia que todos practican como una cultura, como una costumbre, como una tradición. A ese tipo de personas no pueden vivir en principios, ni el hombre natural ni el cristiano carnal. Entonces, cuando alguien viene con una vida de justicia, cuando alguien viene a aplicar en la familia el principio de la autoridad, el principio de la honra, el principio del servicio, el principio, qué sé yo, del sacrificio, el principio de la consagración, entonces esto es chocante al hombre natural y al cristiano carnal. Entonces, por eso es que muchas veces entre las mismas familias cristianas, el uno se levanta contra el otro. ¿Y sabe por qué? Porque hay uno que está trayendo una vida de justicia, una vida de principios, una vida que está practicando las leyes espirituales. Entonces, cuando esto viene a una casa, escúcheme esto, el enemigo que ha estado ahí establecido durante milenios, durante siglos, durante décadas, ha estado establecido ahí, no resiste la justicia de Dios y entonces ese choque es lo que produce o promueve la persecución. Cuando una persona está experimentando la persecución en su familia es porque ciertamente la justicia de Dios ha comenzado a venir. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, estoy hablándolo en este momento posiblemente a personas a hombres naturales, estoy hablándole a cristianos carnales, pero también estoy hablándole a cristianos espirituales.
ellos son el remanente. Ellos son las personas que van a quedar establecidas en estos últimos tiempos como un testimonio de la verdad, como gente que va a traer justicia. Yo quiero decirle esto, cuando usted es un practicante de la justicia, usted va a tener choques en diferentes lugares. Usted va a tener choques con su familia. Usted va a tener choques con su esposo, con su esposo. Usted va a tener choques con sus hijos, con sus padres. La razón es porque la justicia que viene del cielo es irresistible a la gente natural, a este mundo caído. Cuando yo estoy lleno de supersticiones, de tradiciones, de culturas, de filosofías humanas y alguien viene con justicia a Dios, con una vida de justicia, eso va a traer un choque, eso me va a molestar, me va a irritar, me va a incomodar. Y es por eso que hay gente que le llaman a la gente de justicia, le dicen fanáticos, ¿sí? Le dice, sí, está bien que tú, bueno, busques a Dios, pero tú ya exageras, tú ya quieres ser perfecto. Bueno, la Biblia nos habla de ese punto, nos habla de la perfección. Dice que nosotros debemos de ir creciendo día y día a la imagen de Jesús. Entonces, ¿cuáles son las razones por qué viene la persecución? Yo quiero que usted escuche muy bien esto. Esto es tremendo. Dice, la persecución es la repercusión de caminar en justicia. Usted decide ser justo, no con la justicia suya, sino con la justicia que está aquí en la Biblia, con la justicia divina, con la vida de principios. Usted se va a encontrar con que va a haber choque de persecución. Le van a perseguir. Y como decíamos recién, ¿qué es la persecución? Es la presión. Entonces comienza la gente a ejercer presión sobre nosotros. ¿Sabes para qué? Para pararte. ¿Sabes para qué? Para que tú te detengas, para que ya no sigas con esto de la justicia, para que ya no sigas trayendo esto. Dice la Escritura que cuando los discípulos de Jesús le hablaron a los fariseos, ¿sí? Y hablaban del camino, dice que comenzaron a llenarse de tanta ira que los dientes les rechinaban y querían matarlos, dice, porque la justicia estaba siendo expresada en palabras y ellos no la podían resistir. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando yo comencé a caminar en los caminos del Señor, yo tenía una amiga a la cual yo le prediqué. Y la mamá de ella se enteró que yo le había predicado. Y yo me acuerdo que esta señora dijo con toda la ira en su corazón, dijo, yo prefiero que mi hija se haga prostituta y no que vaya a esas tonterías de iglesia. Y sabe, esas palabras le cayeron a esta mujer. Años después su hija prácticamente se hizo prostituta. Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que cuando la gente vive en un estado de total tinieblas, de total injusticia, de total inmoralidad, y hay alguien que quiere practicar la justicia, escúcheme esto, la gente no le va a abrazar. La gente no le va a decir, oh, qué bueno que has cambiado. No, empieza a haber un choque, empieza a haber un atentado. Entonces ahí empieza la persecución. Te quitan el habla, te hacen burla, qué sé yo, te tiran papeles, te tiran tomates, te tiran palos, te tiran piedras, te tiran comentarios, hablan mal de ti en las redes, te señalan, te acusan. Eso se llama persecución. ¿Cuál es el propósito de eso? Pararte, para que tú te desanimes y tú no tengas más ánimo de seguir caminando en los caminos de Dios. Tú dices, desde que me comencé a convertir a Cristo, ya mi familia no es la misma conmigo, ya ellos están por allá, a mí me han agilado, me han hecho a un lado, mis amigos del colegio se mofan de mí, me hacen bullying a causa de lo que yo creo, mis compañeros del trabajo me tratan de mandarina, me tratan de fresa, me tratan de todas estas cosas. Yo no entiendo por qué, si yo estoy en lo correcto, ellos se burlan de mí. Pues quiero decirle esto, que la justicia es irresistible al mundo. La justicia es verdadera, la justicia genuina de Dios no es algo que el mundo lo va a abrazar. Entonces, este es el primer caminar de un hombre en justicia, de un reformador. El precio para usted avanzar en su familia, óigame bien lo que le estoy diciendo a cada uno de ustedes reformadores, el precio para tomar su familia, el primer camino va a ser la persecución. Usted tiene y va a experimentar la persecución. Ese es el primer paso que usted va a dar. Entonces ahí es donde usted es probado. Usted realmente ha llegado a calificar. Quiero que escuche estos puntos. Cuando alguien determina vivir en justicia, se convertirá en un referente de influencia. Por lo tanto, el enemigo de las familias buscará dañarle su testimonio
provocándolo a perder sus principios, es decir, su justicia. La primera cosa que usted va a ser probado, la primera cosa que usted va a tener que ser categorizado es su vida de principios. Oiga esto, usted puede ir a la iglesia y usted ser una persona sin principios. Usted puede leer la Biblia, usted puede seguir siendo una persona de principios. No es las cosas que usted hace, sino lo que usted es. ¿Sí? Es lo que usted es lo que determina quién es usted. Ahora, yo le digo esto. ¿Por qué una persona que vive o que ha aprendido a vivir en persecución se vuelve un referente? He notado muchos testimonios que al principio tu familia se levanta contra ti. Tu esposo no te cree, tu esposo está viendo, buscándote el espacio por donde atacarte, o tu esposa, o tus hijos, o tus padres. Eso lo hemos visto en toda la iglesia. Hay una crítica continua. Pero más adelante, cuando tú has logrado aprobar este nivel de persecución, esas mismas personas que en algún momento te criticaban, se levantaron en persecución, son las personas que luego van a venir a ti en el tiempo de su aflicción. Quiero que usted escuche esto. Hoy en día está la gente en un tiempo de aflicción tremenda como nunca antes lo hemos visto en la historia de la humanidad. ¿Y sabes a quiénes están buscando hoy la gente? Aquellos de los que un tiempo se burlaron. Hoy los que no querían escuchar a los hijos de Dios los están escuchando. Hoy los que tachaban de locos y de fanáticos a los creyentes, ahora ellos le están buscando y están pidiendo oración. Esto lo hemos escuchado en diferentes testimonios por diferentes lugares. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que le viene la aflicción a tu familia, ahí vas a estar tú como un referente, como un reformador, listo para dar la palabra, para llevarlos al camino, para poder orar por ellos, para bendecirles, ¿sí? Cuando José, el que habla la Biblia, no era nadie, solamente era un hijo de Jacob, los hermanos se levantaron contra él, le causaron persecución porque él era un joven que agradaba al Padre. Él era un muchacho que tenía principios establecidos en su vida. Pero cuando este hombre fue llevado esclavo a Egipto, y un día llegó a ser el gobernador después de 13 años de esclavitud, dice que los hermanos llegaron a él. Ahora él los ayudó a sus hermanos, no los juzgó por lo que le hicieron. Y ese es el tipo de ser un reformador. Un reformador tiene que ser una persona que tiene el amor y la misericordia para tratar con quienes le persiguen. La Escritura dice que amemos, oremos por ellos y los bendigamos a los que nos persiguen. Y sabe que los primeros perseguidores van a ser los de su propia casa. Posiblemente su tío, su tía, su padre, su madre. Hemos visto muchos de nuestros jóvenes criticados por sus padres. Hemos visto muchos de esposas criticadas y atacadas muy directamente. Algunas han sido atacadas en palabras, en formas verbales, algunas pocas hasta en lo físico, por causa de tener el nombre de Jesús en su vida y empezar a vivir una vida de justicia. Pero el consejo que la Biblia da dice que nosotros debemos de amarlos, debemos de perdonarlos y debemos de bendecirlos. No debemos de levantarnos contra ellos, porque ellos van a ser los próximos que crean en Jesús, van a ser la próxima manada de cosecha que van a creer en Jesús. Pero sabes, primero tiene que venir la persecución. Quiero que escuches esto. Todo aquel que decida salir de la injusticia está llamado a ser un reformador. Por lo tanto, el resto de su familia no lo aceptará al principio de su cambio. Toda reforma siempre genera una crisis o una persecución y un remover de las tradiciones y costumbres ya establecidas. Si toda la familia trabaja hasta el día domingo y de pronto yo salgo de esa práctica y un día le digo, sabe que yo ya no voy a trabajar el domingo, yo ya me voy a dedicar a asistir a la iglesia porque yo necesito estar ese día ahí, téngalo por seguro que se van a levantar contra usted. No le van a decir que bueno, que tú ya no vas a trabajar como nosotros, sino que se van a levantar contra ustedes. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tiene como propósito romper culturas, romper tradiciones, romper filosofías, romper patrones mentales, romper paradigmas. Y eso no es agradable al resto de la gente. Quiero que escuches esto. Dice, el vivir en justicia no debe ni puede ser un acto de emoción. No es que un día digo, sí, ya voy a cambiar y el otro día me echo para atrás. Dice, el vivir en justicia
no debe ni puede ser un acto de emoción. Es un estado de haber experimentado el arrepentimiento genuino. Hay quienes por algún impulso dejan de ser justos, pero cuando les viene la persecución desertan y se retiran. Ellos no han sido aprobados para una reforma. Dice, hay algunos que por impulso dicen, sí, ya voy a cambiar, voy a ser justo, voy a comenzar a practicar esto, voy a diezmar, o qué sé yo, me voy a levantar en las mañanas a orar, y desde ahora ya me voy a apartar de mis amigos, pero no lo hacen, todavía no han experimentado un arrepentimiento, lo hacen basados en una emoción. Pero cuando viene la persecución, esa gente deserta, dice, no, esto es muy duro, esto es difícil, este camino ha sido más complicado, me están viniendo pruebas y yo mejor me retiro. Y pensamos que retirarnos es la mejor solución, pero no hemos entendido a dónde estamos caminando, a dónde estamos llegando. Entonces la justicia, quiero que escuche esto, la justicia me va a meter en líos al principio, así tal como usted lo está escuchando. La justicia que viene de Dios me va a meter en líos. Una cierta hija de aquí de la iglesia en algún momento estaba pasando por diferentes pruebas de su esposo. Su esposo le maltrataba con palabras, era un borracho, no traía el alimento a la casa y toda la familia decían, ya divórciate, bota este desgraciado, fírmale el divorcio, que ya se largue, un inservible, este hombre no te sirve. Pero la justicia de Dios le decía a ella que lo perdone, ¿sí? Que lo perdone, que no le pague mal por bien. Y aunque el resto de la familia le decía lo contrario, ella trató de vivir en misericordia, hacer misericordia con este esposo. Entonces la familia se le levantó contra ella porque no hacía lo que la familia le estaba pidiendo que hiciera. ¿Por qué? Porque ella había aprendido que había otra ley, otra forma, otro principio que era la misericordia. Entonces esto es lo que nosotros miramos continuamente, que cada vez que tú decides vivir no de acuerdo a las leyes terrenales, sino de acuerdo a las leyes espirituales, entonces tú te comienzas a meter en problemas. Tu familia son los primeros que se levantan en tu vida. Ese es el costo que tiene, escuche esto, traer el reino de Dios a una familia. Se necesitan reformadores. Así que si usted dice, yo quiero ser un reformador, con lo primero que usted tendrá que lidiar es con la persecución de la familia. Y quiero decirle esto como una perla de sabiduría. La persecución va a ir siendo gradual y diferente a medida que usted tiene influencia en un otro egnos. Si usted está recién en su primer egnos, si usted siente que su metrón de influencia no ha crecido hasta el segundo egnos, entonces en ese primer egno es donde usted tiene que experimentar la persecución. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy firme, permanezco fiel en lo que Dios me ha llamado, permanezco fiel en ese campo y pasa el tiempo y una vez que yo apruebo ese nivel, ¿sabe lo que sucede? Que la justicia practicada empieza a germinar en mi casa. La justicia practicada empieza a echar raíces en mi casa y yo estoy trayendo otra cultura, cultura de reino. Porque cuando tú eres firme y tus actos y tus obras han sido probadas a través de la persecución, esos actos comienzan a ser ahora estables y comienzan a ser ahora un parámetro para medir el resto de la familia. La gente de tu casa, la gente de tu familia que al principio se resistían, se oponían, ahora de pronto empiezan a tomarlo de buena manera, ahora de pronto empiezan a tomarlo de buena gana y se dan cuenta que esa es la forma correcta de vivir. Acabas de romper un acto de injusticia, acabas de romper una cultura torcida, una cultura que no es. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Si usted se da cuenta, Jesucristo vino a traer la justicia del cielo a la tierra. Y la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Él vino a la tierra para traer un buen mensaje, pero la gente lo rechazó y terminó matándolo y crucificándolo. Pero ¿qué es lo que usted mira después de la cruz? Una gran cantidad de gente se volcó a Cristo, vino a Jesús. ¿Y sabes por qué lo hacían? Porque la justicia de Jesús quedó sembrada en la tierra, quedó impartida en esos discípulos y ellos fueron los siguientes propagadores de esa justicia. Eso es lo que va a suceder en tu familia. Por eso esto demanda primeramente persecución. La justicia que viene de Dios solo puede ser entendida después del arrepentimiento, ya que ésta nos abre los ojos para entender la justicia que viene de Dios. Como les decía recién, su justicia es los principios,
Su justicia son las leyes espirituales y su justicia es el rema del Espíritu Santo o la palabra que Dios me habla ahora. Yo he tenido momentos de oración donde he percibido a Dios hablándome un instante, llamándome a hacer algo específico. Y a veces he hecho cosas ilógicas que no tienen sentido, no tienen lógica, pero Dios ha respaldado esa palabra que aunque a mí me ha parecido ilógica, esa palabra ha traído respaldo y ha causado beneficios, no solamente para mí, sino también para mi familia. Que es importante es aprender a caminar por oído, por la palabra que Dios está diciendo ahora. Y esa palabra que Dios está diciendo ahora ha sido lo que a mí me ha llevado a obtener cosas, a recibir cosas. Y eso es parte de la justicia de Dios. Dice, el propósito de la persecución en la familia. Ahora usted va a mirar los propósitos, hay razones. Dice, la persecución es la señal de que la justicia está entrando a tu familia a través de ti. La persecución no viene a toda la familia, la persecución viene a una persona, viene primeramente al reformador, a la persona que está trayendo esta conexión. Recuerda que para que el internet entre a una casa tiene que haber un router y para que ese router tenga internet está conectado a una antena. Entonces todo viene a través de conexiones. La justicia de Dios es como el internet. No puede venir por sí misma. Tiene que haber un router, tiene que haber una codificación para que ese router esté activo. Y si usted se da cuenta, si yo tengo una casa de 5 pisos y yo quiero subir el internet a los otros pisos, entonces, ¿sabe lo que hago? Conecto otro router en el segundo piso, conecto otro router en el cuarto piso, conecto otro router en el quinto piso. Y así mi casa está llena de internet, pero ¿a través de qué? A través de router. Primeramente Dios necesita un router llamado reformador, un hombre, una mujer que quiera tomar la posición, la postura de ser un reformador. Entonces la justicia de Dios va a venir a través de ese reformador, a través de esa reformadora. Y luego, ¿cómo es que esto se expande? Quiero que escuches este principio que te voy a enseñar. Se llama la ley de la influencia. Cuando una persona tiene ya algo consistente, ¿y sabes cómo yo puedo decir ya tengo esto, ya tengo esta justicia? Porque ya he sido probado, ¿sí? Ya he sido probado. Si yo quiero decir yo soy una persona honesta, pero yo nunca he sido probado con deshonestidad, nunca he sido probado con billetes, con millones, con mucho dinero. Entonces yo no puedo decir yo soy honesto hasta cuando yo sea probado. Yo no puedo decir yo soy un hombre fiel a mi esposa hasta que yo no sea probado. Porque ¿cómo puedo decirle soy fiel si nunca fui probado? ¿Me estoy dejando entender? Hay gente que dice, a mí el dinero no me cambia, no me marea. Bueno, usted nunca lo marea porque usted toda la vida no ha visto más de $100. Pero si usted comenzara a mirar $10,000, $100,000, pues ahí usted me puede contar si usted realmente no lo mueve el dinero. Entonces hay gente que nunca ha experimentado la grandeza, nunca ha experimentado cosas grandes, cosas tremendas. Entonces por eso no han podido ser probados en aquello. Entonces de la misma forma, de la misma manera, para que usted diga, yo ya tengo que dar a mi familia, es porque usted ha sido probado. ¿Y cuál es la medida con la que Dios te prueba? La persecución, ¿sí? La persecución de la familia. Entonces, una vez que yo ya tengo firmeza, una vez que ya está en mí la misericordia, porque he sido probado, una vez que están en mí los principios, porque he sido probado, una vez que está en mí el perdón, porque he sido probado. Óigame esto, ahora viene la segunda parte o la segunda obra que se llama desarrollar un metrón de influencia. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que para que un router pueda transferir la señal a otro router, primeramente en el primer router tiene que haber una buena señal y entonces ese router se codifica con el segundo router y ese absorbe la señal del primer router y puede expandir la señal alrededor. Es lo mismo que sucede en el ámbito de la justicia. Tiene que haber primeramente justicia en un hombre de la familia, en una mujer de la familia. Y una vez que en ese hombre, en esa mujer, la justicia está establecida, ahora viene el segundo paso que es ejercer influencia, desarrollar influencia. ¿Y cómo miramos esto? Porque cuando una persona tiene influencia, sus palabras tienen peso, sus palabras
tienen y generan importancia. Tus palabras las escucha tu familia y se mueven en base de lo que tú dices. Ya tú no eres una persona sin voz, ya no eres una mujer sin voz, sino que ahora tu esposo, tus hijos prestan atención a lo que tú dices, porque ellos saben que tú tienes palabras que no son humanas, no son palabras normales, son las palabras de Dios que están en ti y que vale la pena escuchar esas palabras. Entonces esto se llama influencia. ¿Te has dado cuenta que en el colegio siempre hay un grupito, unos 4, unos 5, sean hombres, sean mujeres? Y te has dado cuenta que entre ese grupito siempre hay uno que es el que ejerce influencia, siempre hay una que es la que ejerce influencia, y lo que dice ella, lo que dice, vamos a decir Dayana, lo que dice Dayana, eso lo hacen todas. Lo que dice el Johnny, eso lo hacen todos, porque él es el referente de justicia, él es el referente de influencia, es el que tiene influencia entre todos, quizás porque tenga más dinero, quizás porque sea más osado, más atrevido, yo no lo sé, pero es la persona que ejerce influencia. Entonces, en una familia tiene que crecer el reformador en el área de la influencia. ¿Sabes una cosa? No se puede alcanzar a la gente si no se tiene influencia. Hay personas que tienen un pésimo testimonio en la familia, no viven en justicia, no viven en principio y quieren predicarle a la casa, quieren predicarle a la familia. Nadie les escucha, como sucedió con el caso de Lot. Lot dice que aunque era un hombre justo porque temía a Dios y toda la cosa, mas sin embargo en Sodoma y Gomorra donde él vivía y no había desarrollado su metrón de influencia con su familia, y cuando vinieron los ángeles porque iba a haber un juicio, dice que él no pudo alcanzarlos a ellos porque no tenían justicia, o sea, no había ganado a su familia, no tenía peso sus palabras. Y esa noche que los ángeles dijeron, salgamos ahorita, manda a ver a toda tu familia, él dice que les fue a ver y ellos se le burlaron y lo tenían como un viejo loco, porque él no tenía influencia. Quizás él tenía una justicia para sí mismo, vivía para sí mismo, pero no había desarrollado la justicia en su familia. Y es lo mismo que está pasando en estos últimos tiempos. Se necesitan hombres, escúcheme esto, que pasen por la persecución, mujeres que pasen por la persecución familiar para que luego tengan el peso requerido y puedan ganar a sus familias, puedan tomar a sus familias y puedan alcanzarles con ese metrón de influencia. Si usted dice, en verdad, yo me doy cuenta que yo a mi familia le he hablado, pero ellos no me escuchan, yo no tengo peso, a veces se ríen, a veces le veo que murmuran entre susurros y entre chillidos murmuran de mí, es porque usted todavía no tiene peso, no ha pasado la prueba de la persecución. Y es necesario que los principios, que la justicia de Dios primeramente sea parte de su vida, se establezca en su vida para que usted pueda ganar al resto. Otra de las cosas que vamos a mirar dice, la persecución es la evidencia que una persona está progresando en lo encomendado. Escuche esto, cuando usted está comenzando a progresar en su vida espiritual, el diablo se levanta con persecución y usted puede decir, gloria a Dios porque estoy progresando, ¿sí? Sobre una persona que está atascada no se levanta la persecución. Sobre alguien que no avanza, sobre alguien que está paralizado, sobre alguien que está estancado, ¿sí? No se levanta la persecución. La persecución se levanta solamente en aquellos que están avanzando, que están desarrollándose, que ahora, escúcheme esto, están viviendo una vida de justicia diferente a lo que vivían antes. Aquellos que ya están ejerciendo influencia, sobre ellos que se levanta la persecución. Entonces son señales. Dice, la persecución también tiene como propósito desgastarte para que pierdas tu vigor o tu fuerza. Dice, toda asignación que me ha sido dada requiere fuerzas, requiere vigor. Una de las cosas que hemos visto es que a veces el diablo a uno le lanza persecución es con la finalidad de desgastarte poco a poco, como una fuga de gasolina, como una fuga de aceite. Y tú no te das cuenta, pero es como que poco a poco comienzas a perder la fuerza, te comienzas a desanimar, es porque hay algo que está sucediendo que te está desgastando. Tú tienes que levantarte, ¿sí? A veces están pasando estas cosas y nosotros no nos damos cuenta, pensamos que esto es normal o porque no tengo trabajo, porque esto pasa, pero el diablo está levantando una obra de persecución que está produciendo un desgaste, un desánimo en la vida de nosotros. Yo tengo que despertarme de todo esto. Amén. Y volver a tomar fuerzas. ¿Cómo uno toma fuerza en medio de la persecución?
alabanza, empiezo a alabar a Dios, comienzo a decretar rompimientos sobre mi vida, comienzo a tomar fuerzas en Dios. No me asocio con lo que me persigue, me asocio con el que me da fuerzas, con el que me ha hablado, con el que me ha prometido y me ha dicho que Él está conmigo, que está en medio de todo esto. Dice, la persecución se hace visible cuando tú empiezas a ser bendecido visiblemente. Mire todas las características de la persecución. Cuando una persona empieza a tener bendiciones que son visibles, ¿sí? Que otros me han dado, me han bendecido, ya tengo la moto, ya tengo un carro, tengo una casa, tengo, qué sé yo, mejores cosas. Entonces los que no tienen comienzan a levantarse en contra de mí por aquellas cosas que Dios me ha dado, me ha bendecido visiblemente. Esa es otra razón por qué viene la persecución. Dice, cuando la persecución es vencida, ganamos territorio y desarrollamos un metrón de influencia de mayor alcance. Lo que les acababa de decir, la familia es un territorio espiritual. La familia es un territorio espiritual y se requiere que yo tome mi territorio, que yo avance cada día paso a paso y tome autoridad de ese territorio y genere influencia. Qué importante es escuchar a una persona sabia en la familia, alguien que con su sabiduría puede parar discordias, puede parar contiendas. A veces cuando una persona en medio de toda una discordia familiar habla 3, 4 palabras de sabiduría, todos se quedan callados, todos quedan viéndole y eso ya genera territorio, ¿sí? Empiezan luego a decir, bueno, antes que la María dijo algo sabio, saben decir, y a causa de eso se encontró una solución para poder traer a la familia. Entonces, esto es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Amén. Que cuando usted es una persona justa, usted terminará ganando territorio en su familia y pudiendo alcanzar al que todavía no ha sido alcanzado para Cristo Jesús. Recuerde que la meta es ganar a Cristo para mi familia y luego llevar a mi familia a servir a Cristo. Y por último dice aquí, cuando la persecución acaba, las semillas de justicia han germinado. Les decía recién, han echado raíces. La justicia se siembra con lágrimas y con sangre, pero se cosecha con paz y con gozo. Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de establecer la justicia. Es como cuando uno va a sembrar la tierra, usted solamente está invirtiendo granos, ¿sí? Pero no ve nada, no ve cosecha, no tiene cómo vender papas, zanahorias, porque usted está recién sembrando, es un proceso. Después viene un tiempo de cultivar, de esperar a que salga la cosecha. Y luego en la cosecha es el tiempo del gozo, de la alegría, del regocijo. De la misma forma, usted como grano vivo, usted tiene que sembrarse en su familia. Va a pasar un tiempo de cultivar, va a pasar un tiempo de persecución, pero al final de ese tiempo de persecución, si usted se mantiene firme, si usted se ha mantenido firme, estable, sin dudar, sin retraerse para atrás, yo le puedo asegurar que luego de ese tiempo va a venir el tiempo de la cosecha. Vendrá el tiempo de la cosecha. Usted va a cosechar en su familia, usted va a cosechar en su casa, usted va a cosechar un esposo de reino, un esposo justo, una esposa justa, una esposa que esté pendiente de su familia. Usted va a cosechar padres diferentes e hijos diferentes. Qué importante es que usted pase primeramente por el tiempo de la persecución y luego sea afirmada todo en su casa, su familia, tal como Dios lo ha dicho en su palabra, pueda ser afirmado en su hogar. Quiero quedarme hasta aquí. Amado amigo, amiga que usted me está escuchando allá en su casa, ¿sí? Quizás hayan algunos términos que usted todavía no los puede entender, pero algo yo quiero decirle de parte de Dios. Los juicios que están viniendo sobre la tierra no son del diablo, son de Dios. El diablo no puede decretar juicios porque la Biblia dice que él es un ladrón, él es ilegal, ¿sí? Los ladrones no se sientan en una silla de justicia y decretan juicios. El que decreta juicio o el que decreta la liberación es un juez. Y la Biblia dice que Dios es un juez también, hablando de una forma, de una naturaleza de Dios. Dios es un juez. Él está ahora mismo en toda la tierra juzgando.
Cuando Él juzga, nosotros hemos pensado que sus juicios son destrucción, pero este no es el último juicio. Hay juicios de corrección y hay juicios de destrucción, ¿sí? El juicio de corrección es un juicio en que Dios permite adversidades con el fin de que la gente se arrepienta y se convierta. Posiblemente yo le estoy hablando a alguno de ustedes y usted puede decir, yo creo que yo perseguí a mi esposa. Yo fui el que le causé persecución cuando ella estaba caminando. Yo le prohibía que vaya a la iglesia, yo le prohibía que diezme, yo le prohibía que ore. Me molestaba que hablara del pastor, me molestaba que hablara de las hermanas, me molestaba que fuera una casa de paz. Posiblemente Dios le está hablando a usted. Y usted fue una persona que causó persecución en esa esposa o viceversa. Pero de la misma forma, yo quiero decirle que Dios ahora que está enviando esta plaga tremenda y está muriendo mucha gente en el mundo y todo se ha paralizado, este es el tiempo de usted ponerse a cuentas con Dios. El juicio no va a alcanzar al que se arrepiente, porque el juicio tiene como propósito que usted se arrepienta. No hay sentido que usted se arrepienta y igual le caiga el juicio, sino que si usted se arrepiente, el juicio se detiene, no va a venir sobre su vida. Yo no sé quién sea usted, un esposo, me está escuchando, sea usted la esposa, quizás fue dura de corazón, usted quizás sea un joven que se endureció contra sus padres y que usted está mirando en las noticias todo esto que está pasando en el Facebook, en el WhatsApp, por todos lados se está publicando esto, usted está mirando muerto y está pensando cuándo me llegará a mí, cuándo llegará a mi casa. Pues yo quiero decirle que todos estos juicios no fueron hechos para su destrucción, son juicios correctivos. ¿Sabe quiénes son los que ahorita están temiendo? Son aquellos que todavía no tienen su confianza en Dios, que no se sienten seguros, que no sienten que todavía tienen un Padre Celestial, que no tienen esa relación. Pero usted puede entrar en esa relación con el Padre Celestial que le ama, el Padre Celestial que mandó a su Hijo a morir por su vida. En este momento, ahí donde usted está, incline su rostro. Incline su rostro y permítame hacer esta corta oración por su vida y que usted pueda en este momento, si usted siente redarguir en su corazón, si usted siente que en este tiempo ha sido un tiempo muy difícil para usted, ha estado lleno de terror, de miedo, de espanto y sus fuerzas han sido reducidas. Dame volumen, hijo. Sus fuerzas han sido reducidas. En este momento, ahí donde usted está, por un momento, piense qué fue, qué es de lo que usted tiene que arrepentirse. ¿Qué áreas de su vida no han estado alineadas con Dios? Dame volumen, hijo. Por un momento piense ahí. ¿Qué cosas usted pudo haber causado aún en contra de su propia familia cristiana? Piense por un momento qué fue lo que usted criticó de sus hijos. Quizás usted es un padre que criticó a sus hijos y les dijo, me molesta que vayan a esa iglesia. Pero ahora tú los miras cómo ellos han cambiado, cómo ellos tienen sus familias en orden, cómo han sido cada uno de ellos. Y tú dices, me equivoqué. Hoy Dios te dice, reconoce, te equivocaste. Si tú juzgaste a tu esposa, reconoce, te equivocaste. Si tú has juzgado a tu esposa, mujer, y tú puedes decir, reconozco en verdad, le he juzgado, estoy mal. Este juicio que está viniendo sobre la tierra te puede alcanzar a menos que tú te arrepientas. Este juicio no es para los que viven en justicia. Esto es un juicio que ha sido desatado para llevarte al arrepentimiento. Pero si tú te endureces en tu corazón, entonces tú no estás bajo el amparo de Dios. Si tú estás pensando que esto la próxima semana ya va a pasar, o quizás piensas que va a venir una vacuna que ya va a curar a toda la gente, y piensas tú librarte del juicio de Dios, estás equivocado, estás equivocada, mujer. Porque una vacuna no puede parar a Dios. Dios va a permitir que esa vacuna aparezca en su tiempo, pero mientras tanto ahora el Señor está juzgando la tierra, está juzgando la tierra.
Y el único antídoto y la única escapatoria de salir y escaparnos de este juicio es el arrepentimiento. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, me arrepiento y reconozco que yo he pecado y me he levantado contra mi familia, me he levantado contra tus justos, contra aquellos que han querido cambiar sus vidas. Los he criticado, los he señalado, los he acusado, pero hoy estoy consciente, me he equivocado. Perdóname. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón y decido en este momento nunca más volver a levantarme contra tus hijos, porque al hacerlo me estoy levantando contra ti. Gracias, Padre, te doy en esta hora, en el nombre de Jesús.